a la palabra del Señor, para que el Señor nos guíe, para que el Señor nos conduzca en esta hora, para que Él sea quien hable a nuestras vidas de una manera poderosa y sobrenatural. Amén. Marcos capítulo 2, del versículo 23 en adelante. Vamos a tocar algo importante hoy. La palabra de Dios siempre es importante. Pero vamos hoy a tocar algo importante. Vamos a ver cómo el Señor Jesucristo hace una confrontación a los religiosos, a los legalistas. ¿Cuál es el propósito del Señor? ¿Qué significa? Vamos a mirar esta porción de la Escritura, y lo que el Señor quiere que usted y yo aprendamos de aquí es que no debemos ser legalistas. ¿Qué son los legalistas? ¿Qué es lo que pasa con los legalistas? Y que nosotros debemos ser cristianos que buscan tener una relación íntima con el Señor, y qué es lo que recibimos a causa de ello. Amén. Marcos capítulo 2, y vamos a estar leyendo del 23 en adelante. Amén. Si ya todos estamos ahí, entonces vamos a dar la honra, la gloria a la palabra del Señor. Si usted no tiene ninguna dificultad física, le pido coloque un instante en sus pies. Vamos a honrar la palabra del Señor y vamos a leer esta porción de la Escritura en el nombre del Padre, nuestro Dios eterno, en el nombre del Hijo, nuestro Salvador, nuestro glorioso Señor Jesucristo, y bajo la dirección de su santo y glorioso Espíritu. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, damos gloria, honra y alabanza en este lugar. Amén. Y miren lo que dice la Escritura. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía una mano seca. Escuche, que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Padre, en esta hora te agradecemos, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es grande, porque tú eres un Dios maravilloso, que nos has dado la oportunidad de terminar este día, de llegar hasta esta hora en cada una de nuestras actividades diarias, Señor. Gracias por este día que nos has dado. Gracias por permitirnos llegar hasta este lugar para seguir dándote gloria y honor a ti, Padre Santo. Y muchas gracias porque hoy tu palabra es expuesta para nuestro crecimiento, para nuestra edificación, para seguirnos abriendo los ojos, para seguirnos formando, para seguirnos conduciendo por el camino correcto, para que sigamos comprendiendo la importancia de ser cristianos verdaderos y no unos simples religiosos legalistas en la iglesia, Señor.
Ayúdanos hoy, danos sabiduría, danos discernimiento, y que tu palabra sea, Padre Santo, una palabra que nos dé, Señor, lo que necesitamos para seguir avanzando. Pero que al final toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sea dada al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Que toda la gloria sea a ti, Señor, que solo a ti honremos y glorifiquemos, Padre. Por favor, ayúdanos, Señor, a poder comprender hoy la verdad de tu palabra. Te lo pedimos dándote gracias en el nombre amado, glorioso y precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pueden colocarse cómodos. En este Evangelio de Marcos que hemos venido mirando ya hace algunas semanas, hemos estado mirando algunas cosas, y dentro de ellas hemos podido ver una serie de controversias, de discusiones, de enfrentamientos que ha tenido el Señor Jesucristo con los líderes religiosos de Israel. Y las dos controversias que vamos a ver hoy, los dos enfrentamientos que usted y yo vamos a ver hoy, tienen algo en común. Y lo que tienen en común es que ambas sucedieron el día de reposo. El día de reposo es un día sagrado para los judíos, para el pueblo de Israel. Es un día que, según la ley, se guardaba desde la caída del sol del viernes hasta la caída del sol del sábado. Algo así como desde las 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la tarde del sábado. Eso era lo que se guardaba en Israel. Bueno, de hecho, hay muchos que todavía lo hacen hoy. Bueno, estoy hablando de Israel. Claro que aquí también hay muchos que tienen esa manía, pero no tiene nada que ver. Yo sinceramente no entiendo cómo todavía muchas personas se dejan conducir por la legalidad de la antigüedad. Mire, nosotros somos colombianos y punto, no somos judíos. Así muchos lo quieran ser. Nosotros solo somos judíos. No, nosotros somos cristianos, nacidos de nuevo por la sangre y el poder de Jesucristo. Pero entonces para ellos era un día sumamente importante, un día sagrado. Y entonces vamos a ver dos incidentes. El primer incidente lo vemos en esta porción que acabamos de leer, en los primeros versículos 23 y 24, en lo que los discípulos estaban arrancando espigas para comer durante ese día. Mientras que el segundo incidente aconteció cuando el Señor sanó a un hombre que tenía una mano seca. Y estos dos incidentes ocasionaron una reacción tan violenta en estos judíos. Los fariseos tomaron una actitud violenta por causa de estas dos cosas que el Señor hizo. Tremendo. Tanto así que de inmediato comenzaron a conspirar en contra del Señor Jesucristo. Se unieron a otro grupo llamado los herodianos para matar al Señor Jesús. Solo piense y reflexione. Miren lo que el legalismo hace. El Señor Jesucristo confronta a los legalistas. Y es de eso que vamos a hablar justamente hoy. Y ese es el título de este mensaje. Cristo enfrenta, confronta a los legalistas. ¿Por qué? ¿Por qué queremos hablar de esto? Porque hay muchos legalistas hoy en la iglesia cristiana. Hay muchos legalistas en el pueblo cristiano. No hablan de ser judíos, no hablan de ser israelitas, pero dentro de la iglesia están practicando el legalismo y se han vuelto extremos y han dejado el cristianismo a un lado. Quieren más hacer cumplir reglas y normas que tener una relación íntima con el Salvador. Y usted se va a dar cuenta qué es lo que hace el legalismo y qué es lo que hace el cristianismo. Ahora, lo que está detrás de estos dos incidentes no es tan simplemente una diferencia de opiniones. O sea, yo como fariseo pienso esto y yo como Jesucristo pienso esto. No es así.
No era que ellos buscaran su propia manera de celebrar el día de reposo. No es una diferencia de opiniones. Lo que tenemos aquí es un gran choque de titanes. Sí. Lo que tenemos aquí es como si usted y yo viéramos dos tractomulas a alta velocidad chocar de frente la una a la otra sin pisar freno. Es un choque entre el evangelio del Señor Jesucristo y la religión de los fariseos. Y escuche, hay muchos que todavía están en la iglesia y están viviendo en la religión de los fariseos y no en el evangelio de Jesucristo. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Escuchen, lo que provocó que estos hombres quisieran matar al Señor Jesucristo fue algo muy tremendo que hizo el Señor. ¿Qué? El Señor Jesucristo, ¿sabe qué hizo? Sacó a la luz la hipocresía de los fariseos. La expuso completamente. Y que Él mostrara que todo ese sistema religioso que ellos se habían inventado, que ellos querían imponerle a los demás, que ellos habían creado. ¿Sabe para qué crearon ellos su sistema religioso? Supuestamente para atraer más a las personas a Dios. Pero ese sistema religioso lo único que hizo fue distanciar más a las personas de Dios. ¿Sabe qué hace el legalismo? Aleja a las personas de Dios, pero los tiene sentados en una iglesia. Es muy fácil estar sentado en la iglesia y estar lejos de Dios. Es sumamente sencillo. Cuando me vuelvo un legalista, un extremista, cuando solamente pienso en normas y reglas, hay que tener normas y reglas, pero las normas y reglas no pueden ir por encima de lo que Dios ha determinado, que es el cristianismo. Ellos querían mirar una suma de normas, una suma de reglas, para que todos se sometieran a ella, menos ellos. Si ellos vivían al acecho de todo el mundo. Ahora, escuche esto. Este legalismo y esta religiosidad que ellos inventaron se convirtieron en un veneno para el hombre. Completamente. ¿En qué consiste el legalismo? ¿Qué es el legalismo? El legalismo consiste en tratar de ganar el favor de Dios obedeciendo reglas y mandamientos, por medio de cumplir una norma o una regla. Ahora, esto es un problema. ¿Por qué? Porque el legalista, para asegurarse de que se esté cumpliendo los mandamientos de Dios tal y como deben ser, ¿sabe qué empieza a hacer? Empieza a añadirle otras cosas a la ley. Y eso fue lo que ellos hicieron. Vieron la ley, lo que Dios constituyó, lo que Dios planificó, lo que Dios le dio al hombre, y ellos empezaron a darle otras cosas más y a aportar otras cosas que Dios no había dicho, que Dios no había estipulado. El legalismo, ¿sabe qué hace? Le da más importancia a lo que se hace por fuera, a la apariencia, que a lo que pasa internamente en la persona. Busca que todas las personas vivan externamente de una manera, aunque internamente no sea lo mismo. Eso es lo que hace el legalismo. El legalismo no deja ver un corazón que tiene una comunión con Dios. El legalismo lo único que hace es mostrar a las personas con una apariencia externa muy religioso, muy consagrado, muy dedicado, pero por fuera. Pero no tiene una verdadera vida de santidad. El legalismo no deja ver cómo está el corazón delante de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque vamos a ser sinceros, es más fácil cumplir una lista de reglas que mirar el estado del corazón, que evaluarlo. La mayoría de la gente prefiere decir,
yo diezmo, yo ofrendo, yo voy a la iglesia, yo estoy en los servicios, yo leo la Biblia. Que examinarse y ser sincero delante de Dios y decir cómo está verdaderamente su corazón delante de Dios. Es más fácil cumplir reglas que examinarse a sí mismos. Miremos un ejemplo. ¿Cuál es el segundo mandamiento más importante que hay en la ley? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabe alguien respecto a este mandamiento? Dijo lo siguiente. Dice, ¿qué significa esto? Este mandamiento. Que nosotros debemos, esto no le gusta a ningún cristiano. Esto que le voy a decir, no le gusta a los cristianos. Y van a decir, ¿y por qué? No porque no le gusta, van a decir por qué cuando se lo lea. Escuchen. ¿Qué significa amar al prójimo como a uno mismo? Que nosotros debemos cubrir las necesidades de los demás. Escuchen. Con todo el gozo, con todo el entusiasmo y con toda la rapidez con que cubrirás tus propias necesidades. Eso significa amar a tu prójimo como a ti mismo. Al cristiano no le gusta, se lo voy a repetir. Que nosotros debemos cubrir las necesidades de los demás con todo el gozo, con todo el entusiasmo y con toda la rapidez con que cubrirás tus propias necesidades. A muchos no les suena. ¿Sabe qué significan otras palabras? Cuando usted y yo tenemos un empleo, yo no sé quién de ustedes lo pensará. Cuando uno tiene un empleo, lo primero que debe pensar es, Señor, tengo un empleo y es para tu gloria, y lo primero que yo anhelo en mi corazón es, con este empleo, bendecir la iglesia. Pocos piensan así. La mayoría piensa, gracias por este empleo porque voy a poder pagar, voy a poder comprar, voy a poder hacer, y la iglesia queda al final. Dios nos ha bendecido para bendecir. El legalismo no deja ver eso. Otro de los problemas del legalismo es que ocasiona orgullo. Todo el que es religioso es orgulloso. Sí. El legalista, el religioso, es sumamente orgulloso. Siempre se cree más que cualquiera. Miren, esta es una de las cosas que yo más veo hoy en las iglesias. Voy por allí, por donde vivo hay un montón de iglesias. Las personas me ven, saben dónde tengo la iglesia, saben el trabajo que hago. Ellos son de otras denominaciones y cuando me ven hacen dos cosas. Una es, y cambian de seda. Y la otra es que desafiantemente lo miran a uno así. Y siguen, y ni saludan. Religiosos legalistas. Religiosos legalistas. Tristemente, son orgullosos. Los legalistas viven orgullosos por ser cristianos, pero muestran un cristianismo tan raro. Miran a los demás por debajo de ellos, por encima del hombro. Y ellos hacen de sus reglas una ley. Lo que nosotros pensamos en la iglesia tiene que ser así. Y la iglesia que no viva así, entonces ni nos saludemos. Ese es el legalista. Hacen de sus leyes y de sus normas una ley universal. Y el que no esté de acuerdo con ellos, no puede tener cercanía con ellos. Como decimos nosotros aquí en Medellín, a metros. A metros. Eso es lo que hace el legalismo. ¿Y sabe qué es lo segundo? Que quieren imponerle sus reglas a los demás, a todo el mundo. Sus reglas, sus tradiciones, lo que ellos quieren practicar, quieren que todo el mundo a sí mismo lo practique. Quieren que se convierta en su base prioritaria de su identidad. Y no el Señor Jesucristo, sus normas, sus reglas, lo que ellos quieren, lo que ellos dicen, lo que ellos determinan. Y es triste,
Mire, le voy a ser sincero. Analizando la iglesia de manera general, en muchos lugares, mirando muchos pastores, muchas personas que hacen parte de iglesias, he podido apreciar que el legalismo está hoy a flor de piel y a flote. Cuando mira las iglesias tienen cada una sus propias normas, sus propias reglas, pero sus propias normas y sus propias reglas están fuera de aquí. Y le voy a decir algo, si nuestras normas y nuestras reglas están fuera de aquí, nosotros no hacemos parte de esto. Estamos fuera del Evangelio. Porque nosotros tenemos que cumplir lo que la Escritura dice, como la Escritura lo dice, no como usted y yo pensemos que dice. Cuando uno mira la Escritura, la estudia y la mira, uno dice, oh por Dios, pero yo pensé esto, yo decía aquello. Mire, uno de los problemas más grandes que existe hoy en la iglesia es la mala interpretación de las Escrituras. Con los hermanos con que he estado trabajando, un estudio que estamos haciendo de predicación, preparando a algunos hermanos para predicar, ellos han podido ver la importancia de la interpretación bíblica. De cómo hay pasajes de la Escritura que se malinterpretan de una manera, leen un texto, dicen algo y muchos hasta predican de ello, pero el pasaje no está hablando de eso. No está hablando de eso. Y es impresionante. ¿Pero por qué? Porque no están yendo a la Escritura, a la fuente, sino que están oyendo lo que todo el mundo dice. Y eso es triste. Y el legalista ha caído en el legalismo justo por ello. ¿Por qué? Porque no ha ido a la fuente, sino que de la fuente ha querido sacar lo que le conviene o lo que quiere, para imponérselo a los demás, para estar convencido de que verdaderamente está agradando y obedeciendo a Dios. Por eso es que le digo, el legalista prefiere que le den una lista de normas y que le digan que debe amar a Dios y amar al prójimo. Y ahora, con esto en mente, entonces ahora sí podemos empezar a evaluar el mensaje. ¿Qué es lo que pasó en Marcos 2 e inicio del capítulo 3? Versículo 23. Aconteció que al pasar él, ¿quién es él? El Señor Jesucristo, por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Trate de usar un poco la imaginación. Oiga, a mí me gusta mucho usar la imaginación. Anoche hablaba con una hermana en la iglesia. Ella me contaba que cuando ella lee la Escritura, ella se sumerge como allá y viaja al pasado. Yo soy un apasionado de eso. Cuando yo leo la Escritura, yo me voy al tiempo del Señor. Mire, esta es una de las cosas que le he estado enseñando a los hermanos. Usted y yo no podemos leer la Biblia como si lo que estamos leyendo pasó en el 2019. Entienda, lo que en la Biblia dice no pasó en el 2019 ni en el 2018. Hay que leerlo con la mente de lo que era, vivía y pasaba en la época en que se escribió la Biblia. Mucha gente interpreta la Biblia conforme nosotros vivimos hoy. No, es conforme se vivía en aquel tiempo. Yo me sumerjo en la Escritura y viajo al pasado. ¿Y sabe qué? Cuando estoy leyendo pasajes como estos, mi imaginación empieza a tomar un vuelo que usted ni se imagina. Por eso le digo, vaya allá, imagínese ese momento. Yo no sé cuántos en alguna vez vieron películas. Hay una película por ahí de algunos años que se llamó Gladiador. Y al final de la película, este hombre se ve pasando justamente por un campo de trigo hermoso. Es exactamente la idea que quiero que tengan. El Señor estaba pasando por un campo exactamente como ese. En la época del Señor Jesucristo, las haciendas, los campos no tenían cercas. Eran completamente libres. ¿Por qué? Porque había un mandato de Dios
en el cual el Señor dijo que cualquiera podía entrar al campo de cualquiera si tenía hambre y comer lo que quisiera comer. Lo que no podía era llevar un carro y llevárselo cargado con todos los frutos que hubiera. No, pero lo que él pudiera comerse, él lo podía comer con libertad. Imagínense en aquella época, iba el Señor Jesucristo, iba con sus discípulos e iban por ese campo. Imagínense ese trigo alto, hermoso, amarillo, y ellos caminando por allí. Ahí estaba el Señor. Ahí estaba caminando, junto con sus discípulos. El Señor va ahí, me imagino que van hablando plácidamente. Es muy posible que ellos estuvieran pasando un tiempo placentero en ese lugar, era un lugar hermoso, él con sus discípulos caminando, hablando, quién sabe de qué cosas. Hasta que llegaron los espías de los fariseos, hasta que aparecieron y reprenden al Señor. Oiga, lo reprendieron porque supuestamente estaba violando el cuarto mandamiento. Estaban en el día de reposo. En Génesis capítulo 1 y 2 nosotros vemos la creación, vemos cómo Dios creó todas las cosas, creó al hombre y determinó que el hombre trabajara 6 días y descansara 1 para dedicarse al Señor y para que descanse. Así que el día de reposo estaba dispuesto como un día de restauración física y espiritual para el hombre. Pero para los doctores de la ley, eso no era suficiente. No. ¿Sabe por qué? Porque ellos habían añadido 39 prohibiciones a la ley. Fuera de lo que la ley tenía, ellos añadieron 39 prohibiciones más, y dentro de cada una de esas 39, dentro de cada una, habían unos puntos que aclaraban cada una de esas 39 prohibiciones. Tenía otros puntos más adentro. ¿Y qué tenían esos puntos? Un montón de cosas que no se podían hacer, pero que no estaban en la Escritura, pero que ellos se las inventaron. Un ejemplo es este: el día de reposo no se podía trabajar. Muy bien, ellos dijeron, la ley dice, el día de reposo es para no trabajar, no se puede sembrar, no se puede cegar, no se puede recoger, no se puede regar, no se puede hacer nada. Entonces ellos empezaron a pensar, lo que le estoy diciendo es real, no es una suposición, es una de las cosas que ellos añadieron. Entonces ellos empezaron a pensar, ¿qué tal si uno está comiendo en el patio de la casa y de repente se le cae una semilla y de repente se le regase un vaso con agua? Entonces eso podría ser considerado como sembrar y regar. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Vamos a añadir algo a la ley. ¿Qué cosa? Está prohibido el día de reposo comer en el patio de la casa. Y eso es una realidad. Esa es una prohibición que ellos añadieron. Los judíos no pueden comer en el patio de su casa el día de reposo. Por si esto pasara, entonces hagamos la prohibición mejor. Tanto así que si un judío llegaba a su cocina, abría la alacena y había un insecto allí, no lo podía matar porque podía decir que estaba en cacería. Y como el día de reposo no se puede cazar, debía dejar la puerta de la alacena un poco abierta para que el insecto saliera por sí mismo de allí. Ese es el legalismo. Eso es lo que ellos se ingeniaron. Y no solo eso. Ellos, imagínense usted, 39 normas y reglas sobre la base de la ley. Y todos los puntos que llevarán adentro. Tanto así que el día de reposo dice que no se podía viajar. Entonces, ¿qué hicieron los rabinos? Determinaron contar la cantidad de pasos que uno de ellos podía dar en el día. No podían caminar más de 1999 pasos el día de reposo. Literal. 1999 pasos. Un paso más estaba violando el 4º mandamiento. ¿Se me imagina? 1999 pasos. 1 paso más estaba violando el 4º mandamiento. Se me imagina. 1999 pasos. Un paso más estaba violando el 4º mandamiento. 1999 pasos. Un paso más estaba violando el 4º mandamiento. 1999 pasos. Un paso más estaba violando el 4º mandamiento. Se me imagina.
Esa es una de las frases que se encuentra en la Biblia. Usted no sé si de pronto lo ha leído en el libro de los Hechos capítulo 1 versículo 12. ¿Cómo era? Decía, al tiempo de un paso, no, a distancia de un día de reposo, así es, a distancia de un día de reposo. Distancia de un día de reposo. ¿Por qué decía distancia de un día de reposo? Porque la distancia de un día de reposo que ellos podían recorrer era 1999 pasos. ¿Ya? Es tremendo. Escuche, en el caso de los discípulos en el campo, los fariseos pensaban que arrancar las espigas para ellos comer, para poderlas comer, es como si ellos estuvieran segando, o sea, recogiendo una cosecha en el campo. Y eso estaba prohibido en el día de reposo, según lo que dice la Escritura, en Éxodo capítulo 34, versículo 21. Estaba prohibido. Ahora, lo que yo todavía no entiendo es de dónde salieron los fariseos. Por eso le dije, utiliza la imaginación. El campo de trigo, bien grande, espacioso. El Señor Jesucristo, sus discípulos van caminando por allí. De repente ellos empiezan a arrancar las espigas para comer y de la nada salen los fariseos y dicen, ¡ajá! ¡Sí vio! Eso es lo que significa. ¡Mira! Como quien dice, lo sorprendí, lo descubrí. ¿Cómo es que ellos están haciendo esto? ¿Cómo es que ellos están arrancando espigas? ¿Cómo es que ellos están haciendo lo que no es lícito? Oye, ¿dónde estaban? Si el Señor Jesucristo y los discípulos iban caminando, ¿dónde estaban? Estaban escondidos. Probablemente. ¿No es que el trigo es alto? Seguramente estaban por ahí así como espías, mirando. Buscando la caída, como decimos aquí. Y apenas los vieron haciendo las cosas, salieron. Ahí sí se levantaron. Oiga, Jesús, lo descubrimos. Venga acá que tenemos que hacerle un juicio. Oiga, iban buscando qué era lo que él estaba haciendo. No sé, se parece mucho en lo que pasa en algunas iglesias. Dios guarde que esta iglesia no suceda así, donde la gente está mirando a todo el mundo a ver dónde le ve la caída, en vez de bendecir, en vez de levantar, en vez de ayudar, buscando a ver cómo se le va encima al hermano para dañarlo. Eso es lo que vemos acá. El religioso siempre está buscando cómo dañar al hermano. El cristiano siempre está buscando cómo edificar al hermano. Vaya, tremendo. ¿Dónde estaban? Estaban escondidos. Y salieron al encuentro del Señor Jesucristo. Versículo 24. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? ¿Por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Esa palabra, mira, es como lo que les decía ahora, es como si le dijeran, te atrapé, Señor, ahora sí, ya caíste. Ahora sí tengo un argumento para venirme encima. Ellos probablemente estaban allí esperando que el Señor hiciera algo inadecuado para venírsele encima y acusarlo. Tremendo. Para ellos era mejor que el Señor mismo y los discípulos aguantaran hambre y no que fueran a violar una de las normas que ellos tenían estipuladas. ¿Por qué? Porque en el legalismo, en la religiosidad, las reglas y las normas van por encima de la necesidad de las personas. Eso es lo que pasa. Ahora, ¿cómo fue que el Señor Jesucristo enfrentó esta acusación de los fariseos? ¿Qué hizo? Y esta es la parte más importante de este pasaje. ¿Por qué? Porque no solamente vemos al Señor reaccionando en contra del legalismo y descubriendo la verdadera cara de ellos, de los fariseos, sino presentando una alternativa completamente diferente a la religión. Versículo 25. Pero él
les dijo, oiga, estas palabras son fuertes para ellos. ¿Nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Y él y los que con él estaban, oiga, esto es como un sarcasmo. ¿Usted no sabe qué sarcasmo tan tremendo usó el Señor aquí? ¿Ellos acaso no eran los maestros de la ley? ¿Acaso no conocían todas las escrituras, el Antiguo Testamento completamente? Y él les dice, ¿es que acaso no han leído lo que le pasó al rey David? Como quien dice, ustedes no conocen pues la ley, no conocen las escrituras. ¿O es que no han leído lo que pasó con David? Tremendo sarcasmo. Oiga, ustedes que conocen el Antiguo Testamento, ¿para qué lo hizo? Oiga, para hacer ver a estos fariseos que ellos estaban preocupados por pequeños detalles, pero que ellos no estaban viendo el verdadero significado de las escrituras. Ese es el problema del legalista. El legalista está dedicado a mirar detalles, pero no miran el corazón en sí de lo que Dios quiere hacer en las personas. Completamente, acusando y señalando. Ellos no veían el verdadero significado de las escrituras cuando las leían. ¿Y sabe qué es lo que más me llama la atención? Que así hay muchos en la iglesia hoy. Están tan preocupados por tantas cosas que leen la Biblia y se la quieren aplicar de cualquier manera a cualquier persona, sin mirar el verdadero significado de la misma palabra. Un ejemplo, yo no sé cuántos lo han visto. ¿Cuántas veces el cristiano disque evangelista se para en las calles a gritarle a aquellos que hacen parte de la iglesia tradicional o de cualquier otra religión? ¿Cómo les gritan? Sepulcros blanqueados. ¿Cómo era que les decía Juan? Es correcto, se paran a decirle a las personas de la iglesia tradicional, generación de víboras, arrepiéntase. No, el que se tiene que arrepentir es el que le está diciendo eso al católico. Ese es el que se tiene que arrepentir. ¿Por qué? Porque el cristiano no le puede decir a una persona que es católica que es una generación de víboras, porque el texto no estaba hablando para gente inconversa, él estaba hablando a los que ya lo conocían. Mala interpretación de la Biblia, están en un error, están maltratando el evangelio, maltratando a las almas, son religiosos y no conocen la escritura. El cristiano no está llamado a decirle esas cosas al inconverso, jamás. El Señor no lo estaba diciendo al inconverso. Cuando usted mira todo el Nuevo Testamento, usted no ve al Señor enojado ni con los publicanos ni con los pecadores, pero sí con los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos conocían la escritura, ellos conocían la ley, ellos conocían a Dios y estaban quebrantando la ley y se creían muy espirituales. Por eso el cristiano no está llamado a dañar, a amedrentar a nadie que sea de cualquier otra religión. Está llamado a mostrar a Cristo y no a tratarlo como Cristo trataba a aquellos hombres que eran conocedores de la escritura. Hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos. Estamos llamados a traer las almas a Cristo, no a que las almas no lleguen al Señor. Mire, hermano, le voy a decir algo y creo que me va a tocar dejar el resto para el otro viernes o hasta donde lleguemos, pero escuche, esto es importante. Nosotros no nos podemos convertir en verdugos con el evangelio. Tenemos que atraer las almas, es verdad. El que no se arrepiente va a ir al infierno, sí, pero antes de mostrarle el infierno a los pecadores, hay que mostrarle la cruz de Cristo, el arrepentimiento, la salvación, para que vengan a los pies del Salvador. ¿Cómo les voy a mostrar el infierno sin mostrarles la oportunidad de ser salvos? ¿Cómo? La ignorancia es lo que ocasiona esto. ¿Cómo le voy a hablar del infierno al pecador sin mostrarle la cruz de Cristo?
sin mostrarle la obra de salvación, sin mostrarle el plan de salvación, sin mostrarle al Redentor que hoy vive y reina por los siglos. ¿Cómo voy a hacer eso? Cristo tiene que ser mostrado, Cristo tiene que ser reflejado, que Él vino a salvar, a sanar, a restaurar y a edificar vidas que estaban perdidas. ¿O es que usted se creía muy santo? ¿Usted nació en cuna cristiana? Y si nació en cuna cristiana, hasta que no se arrepintió, no fue cristiano. Y si no lo ha hecho, no lo es. No podemos ser legalistas. Tenemos que atraer las almas al Salvador. Tenemos que atraer las almas a Cristo. Y no alejarlas con un montón de reglas y señalamientos y prejuicios. Una persona nueva llega a la iglesia y quiere servir en la iglesia, y ahí mismo empezamos a indagarlo, como si fuéramos de la Gestapo, como si fuéramos de CSI, y empieza un interrogatorio, no para edificación, sino para ver cómo aplastamos al hermano. A veces no me gusta decirlo, pero creo que es un buen ejemplo. Cuando llegué a la iglesia y empecé a predicar, la primera ola que se levantó en esta iglesia, el hermano John Herbert de casado. Pero nadie me preguntó. No me pidieron documentos. Porque hablaron. Porque no hay sino un juicio y un señalamiento. Todo el que hace eso, ¿sabe qué pasa? Es un religioso renegado en la iglesia y necesita arrepentirse. Pero gloria a Dios que no desecha a nadie y habla siempre para que vengamos al arrepentimiento. Para que vengamos en un arrepentimiento genuino delante del Señor. Eso es lo que Él quiere. Que nos arrepintamos de corazón, que dejemos el legalismo, que dejemos la religiosidad y nos acerquemos a Cristo para ser verdaderamente salvos. No señale, no juzgue, no critique, no haga parte de la iglesia y busque que la iglesia sea una, edificada en Cristo Jesús. Cristo busca unidad. Dice la palabra que donde no hay unidad, no hay bendición, ni mucho menos vida eterna. Hermanos, por Dios. Tremendo sarcasmo. ¿Nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró a la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer? Oiga eso, no es lícito comer sino a los sacerdotes. Y aún dio a los que con él estaban. Oiga, este pasaje es muy necesario aquí, porque está narrando la historia en Primera de Samuel, versículos 21, Primera de Samuel 21, versículos del 1 al 6. Es lo que está narrando aquí. Y esta historia de Primera de Samuel, cuando uno lee estos primeros versículos, puede apreciar que ocurrió justamente en un día de reposo, día sábado. ¿Por qué decimos esto? Porque en 1 de Samuel, capítulo 21, versículo 6 dice que los panes estaban calientes, entonces era sábado. ¿Por qué? Porque los panes los cambiaban todos los sábados. 21:6. Los panes de la proposición los cambiaban todos los sábados, los llevaban, los colocaban en la mesa de sábado a sábado. Y dice que los panes estaban calientes, entonces era un sábado, día de reposo. Es que a veces leemos la Biblia, pero no vamos a leer la Biblia como la deberíamos leer, para entender con claridad. Y el sacerdote le dice a David que solo tenía esos panes consagrados. ¿Y qué pasó? Se los comieron. No. Entonces los comieron. ¿Por qué? Porque había una necesidad. Esos panes, ¿usted sabe qué representaban esos 12 panes? Que Dios era el que daba la provisión a las 12 tribus de Israel. Eso era lo que significaba. Tremendo. Por eso solamente lo podían comer los sacerdotes. Ahora, ¿cuál es el punto de esta historia? Escuchen, lo que quiere decir esto es que las leyes ceremoniales nunca van por encima de las necesidades de las personas.
¿Había una necesidad real en el rey David y los que estaban con él? Sí, tenían hambre, necesitaban comer. Solo habían esos panes, cómanselos. Oiga, yo no sé, me viene a mí a la mente. Yo me imagino que no eran pancitos de 100. Pues si comió David y los demás, y era para que comieran los sacerdotes, no eran pancitos de 100, eran panes, y eran 12. Tremendo. Ahora es lo mismo, y lo que vamos a ver posteriormente en la otra historia. Los discípulos, ¿por qué estaban arrancando espigas? ¿Porque estaban muy llenos? Pues hombre, tenían hambre. Pero los fariseos vinieron a señalarlos y por eso el Señor les dijo: mire, las normas ceremoniales no pueden ir por encima de la necesidad de las personas. No es más importante la norma que la persona a la que se le dio la norma. Tenían hambre, pues déjenlos que coman. Ellos no están recogiendo una cosecha, solo están cogiendo unas espigas para comer. ¿Cuál es el problema? El legalismo, la imposición por encima de las escrituras. Miren, si David y el sacerdote y los que comieron con él no fueron condenados por haberse comido los panes, entonces ¿quiénes estos fariseos se creen para condenar al Señor Jesucristo por lo que hizo aquí? ¿Cuántas veces nosotros queremos condenar a los demás? Solo miramos lo que los demás hacen porque queremos verle lo malo a los demás, hermanos. No estamos llamados a verle lo malo a los demás. No es así. Esta era una acusación que ellos le estaban haciendo al Señor Jesucristo. ¿Quiénes? Los fariseos. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen esto el día de reposo? ¿Por qué hacen lo que no es lícito el día de reposo? Y el Señor responde: eso mismo hizo David. Tenía hambre y comió. ¿Qué están haciendo ellos? Lo mismo, tenían hambre y comieron. Y lo que hizo David no era lícito. Lo que ellos están haciendo tampoco, pero tenían hambre. Tremendo. Mire, ¿sabe qué hicieron ellos? Colocaron sus tradiciones al mismo nivel de la ley de Dios. Y eso es imposible. Estaba la ley y las 39 normas. Entonces colocaron las normas de ellos al mismo nivel de las de Dios. No podemos llegar allí. Lo que Dios dijo, Dios lo dijo. Usted y yo no podemos imponer nada fuera de lo que Dios dijo ya. Ni siquiera tratar de igualarlo. Y no solo eso, querían imponerlo a que todo el mundo hiciera lo mismo. Que tuvieran por encima, o más bien a la par, las reglas de ellos, igual que las reglas de Dios. Pero escuche, el Señor no se limita a defenderse de esa acusación. ¿Sabe qué hizo el Señor? Tomó una ofensiva contra ellos. ¿Para qué? Para hacerles ver a estos fariseos que eran ellos los que estaban violando la ley. Ellos estaban violando el corazón del cuarto mandamiento, versículo 27. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Sabe qué es lo que el Señor le está diciendo aquí? Miren, no. Es que el día de reposo fue hecho para beneficio del hombre. Para eso Dios dio el día de reposo. No fue creado el hombre para beneficio del día de reposo. No. O sea, el hombre no está para beneficiar el día de reposo. Dios creó el día de reposo para que el hombre se beneficiara de ese día de reposo. ¿Para qué Dios dio el día de reposo? Para que Dios en Génesis dijo: 6 días trabajará y uno. ¿Para beneficiar a quién? Al día. Al hombre. ¿Para qué? Para que el hombre descansara de su obra y para que dedicara ese día al Señor. Pero ¿qué hicieron los fariseos? Convirtieron el día de reposo en una carga para el hombre.
Sí, ¿por qué? Porque ellos estaban usando el día de reposo para promover el bienestar físico. ¿Pero cómo? Imponiendo. El día de reposo lo dio el Señor para promover el bienestar físico y espiritual para el hombre, para que descansara de su labor y para que tuviera una cercanía con el Señor. Para eso se hizo. Por eso el Señor no está anulando el día de reposo. Él no está anulando el día de reposo, para nada, para ellos no. El día de reposo es una bendición para el hombre. Completamente. ¿Cómo iba a anular el Señor el día de reposo? Si el día de reposo fue creado por Dios como una bendición para el hombre. El Señor lo que estaba haciendo era devolviéndole al hombre el propósito del día de reposo, el propósito original. Miren, ¿qué es lo que le está diciendo? El día de reposo tiene que ser un día de gozo y de fiesta para el hombre. Puede descansar y dedicarse al Señor. Eso es lo que le está diciendo ahí. Ahora, usted y yo ya no guardamos un día de reposo, porque ya el día de reposo está en Cristo. Cristo es nuestro reposo, Él es nuestro descanso, en Él descansa el cristiano. Ya no necesitamos un día de reposo. Usted y yo descansamos siempre en Cristo. Él es nuestro reposo. Él es el reposo del cristiano. Oiga, hermanos, el Señor es tan bueno y tan sabio. Sí, es tan bueno y tan sabio que nos ordena tener un día de descanso. ¿Por qué? Porque es para nuestro bien. Es para nuestro bien. Hay personas que aprovechan el día de descanso, pero hay otros que no. Son expertos en pedir los domingos para trabajar. ¿Y sabe qué dicen después? Ay, qué bendición, me tocó trabajar. No puedo ir al culto, pero qué bendición, el Señor me bendijo. ¿Lo bendijo? ¿Usted cree que el Señor lo va a bendecir haciendo que usted no venga a un servicio? Eso es una bendición. No importa lo que usted haga, si usted hace algo en lo cual usted cambia las cosas del Señor por algo diferente, eso no es una bendición. Créanme que no. Ay, pero es que nada, si usted ora y clama a Dios, si usted verdaderamente está comprometido con Dios, Dios le apareja lo que sea, pero si su corazón verdaderamente tiene un compromiso. Si su corazón verdaderamente tiene un compromiso. Pero, ay no, qué bendición, yo bien necesitado, voy a trabajar el domingo. Otra cosa es que en la empresa hayan normas y le digan, tienen que trabajar el domingo. Hay gente que busca hacerlo por la necesidad. Hay gente que cambia un día del servicio por cualquier otra cosa. No oran, no se comprometen, no se acercan al Señor. ¿Por qué? Porque su corazón está en cualquier cosa menos en el Señor. Yo solo le pregunto una cosa. ¿La iglesia primitiva se reunía cuántas veces? Ay, sí, no le dé miedo, tranquilo, todos los días. Y era en el templo y en la noche en las casas. Y los cristianos de hoy, qué bueno verlos en aquella época, los cristianos de hoy. Miren en esta iglesia. En esta iglesia es miércoles, viernes y domingo. Y ayunos, miércoles y viernes. Ay, y tanta queja. Y allá era todos los días con gozo, con alegría, porque habían entendido lo que significaba reunirse como iglesia. Porque no eran legalistas. Eran cristianos consagrados que amaban al Señor. Tremendo esto. Qué bueno que Dios nos dé un día para descansar. Ahora, el Señor ahora les hace ver que ellos se estaban enfrentando con Dios mismo. Otra vez. Con el Dios que ellos creían seguir, se estaban enfrentando. Y les dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del reposo. El día de reposo fue creado por ¿quién? ¿Por Dios o por el hombre?
por Dios. Ahora miren lo que les dice otra vez. Por tanto, el Hijo del Hombre, o sea, Él, es Señor aún del día de reposo. ¿Y cuántas veces Él se hacía llamar el Hijo del Hombre? ¿Y qué es lo que le estaba diciendo con eso? Que Él era Dios y que Él fue el que creó el día de reposo. Yo soy Dios, es lo que les está diciendo ahí. Y yo fui el que creé el día de reposo. Él estaba diciéndole, yo soy Dios, así mismo como lo dijo en Marcos capítulo 2 del 1 al 12. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Y dijo, te perdono los pecados. ¿A quién le dijo el paralítico? Tus pecados te son perdonados. ¿Qué les estaba diciendo? Yo soy Dios. Aquí una vez más vuelve el Señor a decir lo mismo. Ahora, ¿acaso no sabía el Señor perfectamente cómo se debía celebrar el día de reposo si Él fue el que lo dio? Y ellos iban a discutir con Dios mismo. ¡Wow! ¡Vaya, qué cosa! Escuchen, ¿saben qué querían hacer los fariseos? Obedecer para ganar el favor de Dios. Obedecer para ser bendecidos. ¿Sabe qué hacemos usted y yo como cristianos? Como ya somos bendecidos, entonces ahora obedecemos a Dios. Usted y yo no tenemos que obedecer para la salvación. Usted y yo no tenemos que obedecer para ganarnos el favor de Dios. Usted y yo, como ya hemos sido bendecidos, como ya somos salvos y como ya hemos ganado el favor de Dios, obedecemos porque lo hemos comprendido. El que no obedece y tiene los mandamientos del Señor como una carga, es porque todavía no es salvo, es porque todavía no es bendecido, es porque todavía no ha ganado el favor de Dios. El que ya se siente bendecido, y usted y yo, cuando depositamos nuestra fe en el Señor Jesucristo, nuestra fe, y venimos en arrepentimiento y confianza delante de Él, he ahí la bendición. Cristo murió en la cruz por cada uno de nosotros. Y con la ayuda del Señor el viernes vamos a mirar esa segunda parte, ese segundo enfrentamiento, donde Él sana a ese hombre con esa mano seca. Usted va a ver la bendición que hay allí, tan grande para nosotros como cristianos. Y los dejo con esto. No sigamos el legalismo. No busquemos las normas por encima del corazón. El legalismo te hace orgulloso y altivo y altanero. El legalismo te hace un religioso más en la iglesia. El legalismo te hace pensar que sentarte en una silla y venir en cada servicio ya te hace ser cristiano. Le voy a hacer una pregunta. El hecho de que usted entre a un garaje lo hace a usted, lo convierte a usted en un carro. Entonces, ¿por qué piensa que el entrar a una iglesia ya lo hizo cristiano? El cristiano no es porque entra a la iglesia, el cristiano es porque entra en Cristo. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si eres una nueva criatura, estás en Cristo. Si has sido renacido de nuevo, estás en Cristo. Si estás en una iglesia y sigues viviendo como el diablo, todavía no estás en Cristo. Convirtámonos a Cristo. No seamos religiosos. Y todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Creo que se pie y vamos a orar. Que Dios es grandemente bueno. ¿Cuánto lo creen? Amén. Padre, gracias. Gracias. Muchas gracias. Dios mío, gracias por hablarnos del legalismo, para no caer allí, para no ser religiosos, para no convertirnos en hombres orgullosos, altaneros y mucho menos que añadamos leyes a tu ley. Ayúdanos, Señor, a disfrutar la vida cristiana, a disfrutarla conforme al Evangelio, a vivir conforme a tu palabra y no conforme a simples normas, Señor. Es verdad, ellos vivían buscando la obediencia para ganar tu favor. Nosotros, ahora, por causa de que tenemos tu favor, buscamos obedecerte. Señor, gracias por la salvación que nos has dado en Cristo. Gracias por el propósito tan maravilloso, Señor, que has tenido al llamarnos de las tinieblas a tu luz admirable.
Gracias por romper las cadenas. Gracias por abrir nuestros ojos. Gracias por quitar nuestros pecados, por lavar nuestras culpas. Gracias por mostrarnos que tú eres Dios. Gracias. Señor, yo te ruego que hoy lo que hemos hablado, lo que aquí se ha dicho, lo que cada uno ha escuchado, tú obres en cada mente y en cada corazón de una manera poderosa y positiva, transformando, restaurando, quitando todo aquello que aleja de ti, Señor, a cada uno. Que seas tú, Señor, edificando vidas espirituales sanas y que conduzcas a cada uno de una manera muy especial a que te siga, a que te sirva, a que puedan comprender cuán glorioso es tu llamado, Señor. Que debemos de seguir al Cristo de la gloria y no una religión. Que debemos seguir al Cristo de la gloria y no una simple denominación. Que debemos seguirte a ti y no a los hombres, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos, Padre, a tener un cristianismo genuino y verdadero y no un cristianismo superficial y religioso, monótono y de acomodo, de costumbre y de rutina. Cambia, transforma nuestra manera de pensar y que nuestro corazón siempre esté buscando intimidad, comunión y cercanía contigo, Padre. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y ahora al salir de este lugar, te ruego, Señor, que nos ayudes a no salir de tu presencia, que nos lleves en bendición, que nos libres de todo mal, de todo peligro, que proveas, Señor, que aparezca el transporte a los que vamos lejos, y que seas tú, Señor, siempre bendiciéndonos en nuestro regreso a casa, y que no permitas que nada robe la bendición de la palabra que tú has traído hoy. Ayúdanos, Señor, también a ser instrumentos para que otros te conozcan y vivan para la honra, la gloria y la alabanza de tu nombre. Todo eso te lo pedimos dándote gracias en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. El Señor les continúe bendiciendo, Dios les guarde. Seguimos adelante de la mano del Señor. Permítame un instante. Iglesia, pido el favor para que oremos un momentico por este varón. Amén. Amén, amén. Vamos a orar por este varón. ¿Cómo es tu nombre ahí? Ya, vamos. Dile, Señor Jesús, yo necesito que tú me perdones mis pecados, Señor.